¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Grada 101, ya lo saben, el programa del fútbol sevillano y del deporte sevillano, porque aquí no solo hablamos de fútbol, que hablamos y mucho del Sevilla, del Betis, también de nuestro fútbol provincial, de nuestro fútbol femenino, pero tenemos en Sevilla muchos deportes y muchos deportistas buenísimos de los que hablaremos. Por cierto, tenemos protagonista hoy en la sección polideportivo de las cocodrilas de rugby. Espectacular, la temporada que están haciendo, pero hay que empezar hablando de lo que, digamos, ha sido la noticia del día, y vamos a empezar, analizando lo que había sido la jornada de Liga para el Sevilla y para el Betis. Dos triunfos claves importantísimos, el del Sevilla por 2-0 frente al Mallorca y el del Real Betis Balompié por 2-3 frente a la Unión Deportiva Almería, pero a eso de las 2 de la tarde, cuando Andrés Ocaña en Copa Más Sevilla daba la noticia de que Antonio Cordón, director deportivo del Real Betis Balompié, estaría planteándose su salida, de hecho se le habría comunicado al club y estaría todo a expensas de que se encontrara un sustituto, evidentemente es el tema por el que debemos comenzar hablando. Hoy tenemos 3 personas en la mesa a las que les gusta hablar, y claro, ya sea del Betis o del Sevilla o neutro, tenemos hoy de todo, ¿eh? Vamos a comenzar, saludando a un amigo que a él le gusta mucho hablar claro, y por eso, Blete, muy buenas noches. Muchas veces está uno ahí en el ojo del huracán, ¿no? Muy buenas noches, Fran, ¿qué tal? Sí, hombre, ya uno se va moviendo cada vez ahí por redes como puede y, bueno, sobre todo intenta hacer siempre las cosas bien, desde el respeto, que yo creo que es como hay que hacerlo siempre. Y bueno, aquí estamos acompañándote y muy contentos. Encantado de tenerte aquí, porque ahora lo hablaremos, Blete, la comunicación ya va cambiando y los comunicadores digitales cada vez tienen muchísimo peso, si no igual que el del periodismo. Otro comunicador que en redes se desenvuelve de maravilla es don Miguel Marrufo. ¿Qué tal? Muy buena, Miguel. Muy buena, Fran. Yo estoy un poquito alejado de este mundo, solo lo hago por ocio y por diversión, pero cada vez que comparto minutos con alguno de ustedes, la verdad es que me encanta este gremio vuestro. Pero además, ¿a ti te gusta hablar del Sevilla, del Betis también, de todo, Miguel? Sí, a mí el fútbol me apasiona, es una cosa que me gusta mucho. Yo me puedo tragar un Elche Girona sin problemas, sobre todo antes, cuando no tenía niños, lo veía tranquilamente, ahora es más complicado, pero sí que es verdad que a mí me gusta hablar del Sevilla fundamentalmente, porque es lo que me mueve el corazón. Del Betis, si te miento que te digo alguna vez que quiero que gane, te miento, evidentemente, pero ya te digo, tengo muy buenos amigos béticos, jamás me he enfadado por temas deportivos, con lo cual así quiero seguir durante toda mi vida. Que no perdamos esa capacidad de poder hablar de cualquiera de los dos, por supuesto. Y arbitrando esto, entre los verdiblancos y los sevillistas, Edu Saniña. ¿Qué tal? Muy buena. Alguno te va a decir que arbitrando nada, pero bueno, yo voy a estar... Vamos a ver, después te valorará la gente. Después vamos a hablar mucho de fútbol provincial, que vamos a hacer un ratito especial del Valenciana Fútbol Club, que está haciendo también una temporada escandalosa, pero hay que hablar mucho empecemos ya, la noticia del día. ¿Tú te has sorprendido lo de Antonio Cordón? Sí, además creo que es sorpresa, sobre todo por el hecho de que quizás es una de las piezas angulares del proyecto del Real Betis, ¿no? Creo que sale la noticia con el compañero Andrés Ocaña y creo que hay que ver también quién se hace eco de esa noticia, ¿no? Los compañeros de B-Soccer, al final de la Palmera con Mateo González, después también lo comenta ha corrido como la pólvora. Y cuando tú te mueves una información y esa información solo llega a cuentas de Twitter, tal, es verdad que la puedes poner un poquito más en cuarentena, pero cuando son compañeros y medios contrastados, creo que la información es real. Creo que en el Betis no van a estar nada contentos de que esa información haya salido, porque están dando pistas para el mercado, y la realidad y lo que yo espero es que esto el Betis lo sepa llevar bien, porque lo comentaba con Blete fuera de cámaras. Creo que el problema puede ser que esta marcha de Antonio Cordón tenga consigo la marcha del que para mí es el punto angular del proyecto que nosotros, que Manuel Pellegrini. Escuchar eso para los béticos ya es trágico, no se puede decir de otra manera. Pero, Blete, yo creo que la clave está, lo decía Edu, se han hecho mucho eco los compañeros, dando diferentes
versiones, porque la mayoría apuntan a temas personales. Es cierto que Antonio Cordón, no sabemos si está relacionado, pero no estuvo presente en la presentación de Ayoce Pérez, del último fichaje verde y blanco. Se aludía desde el club a unas vacaciones. Ahora parece que esa ausencia cobra más relevancia, pero la clave, Blete, estaría si es por temas personales o temas profesionales, que ya estaríamos hablando ahí de dos cosas muy diferentes, ¿no? Claro, yo creo que hoy de momento es pronto para poder saberlo con claridad. Sí que es verdad que la mayoría de medios, como son Bisoccer o al final de La Palmera, que están siempre un poco más enfocados en lo que viene a ser el Betis, ¿no? Han dicho que es por temas personales. Sí que es verdad que luego en Radio Marca, pues Agustín Varela ha comentado que no lo es. O, bueno, no quiero decir sí, que se haya... apunta, claro, digamos que no hace falta que porque, claro, evidentemente ha corrido la pólvora en todos los medios, no centrándonos en ninguno en concreto, pero ¿qué sensación tienes tú como bético? ¿Qué te transmite esta noticia? A mí me ha sorprendido mucho, o sea, porque creía... Sí que es verdad que los problemas... En el Betis hay problemas económicos, yo creo que eso lo sabe todo el mundo, y me dolería como bético, ¿no? que el motivo por el que Antonio Cordón pueda o no salir sea eso, que se le estén poniendo dificultades a la hora de tomar decisiones, ya sea por fichajes, ventas o similares. Y, hombre, me da pena, y si se va a ir, pues yo de momento no me podría casi mojar porque lo veía muy dentro del club, claro, es que muy ligado al club. Ya no solo eso, ya es el problema de que si de verdad... No lo veía, no si lo de veo. verdad Antonio Cordón toma ese paso de salir del Betis por problemas económicos o porque no le dan dinero, ¿qué persona va a decidir meterse en un club donde tú sabes que las limitaciones económicas te van a limitar mucho a la hora de salir al mercado, y tal y como está el mercado ahora mismo? Porque no estamos en el principio de los 2000 en el que Monchi se iba a Brasil y sacaba a Dani Alves por 150.000 euros. Es que un futbolista que esté saliendo de Brasil es Abner, que te cuesta un dinerito y que encima no te llevas ni el 100% de su pase. No, está claro. Te llevas el 50, pagas 8... Eso es difícil, pero Miguel, tú... o sea, uno que evidentemente la noticia ha sido una sorpresa, pero cambiaría mucho para un club, para la imagen del club, que sea por motivos personales, que Antonio Cordón puede decidir lo que sea, a tema ya profesional, porque estaría destapando un poco una situación difícil, ¿no?, dentro de la entidad. Claro, pero vamos a ver, como dice Blete, yo creo que es Vox Populi, que hay clubes a nivel nacional que tienen unos ciertos problemas económicos que no salen a la luz o que no generan tanta importancia por lo bien que lo está haciendo deportivamente el Betis. Evidentemente, ese buen hacer deportivo, yo le daría casi un 60% a Manuel Pellegrini y un 40% a Antonio Cordón, con lo cual creo que es una noticia que nos ha sorprendido, como estábamos hablando antes, y una noticia para el beticismo complicada, porque creo que los sevillistas sabemos mejor que nadie ese buque insignia que supone un director deportivo que haga el club que ha hecho, el equipo que ha hecho el Betis. Es muy complicado de conseguir, y el Betis lo andaba buscando hace muchos años y no lo conseguía, y con Antonio Cordón ha conseguido esa estabilidad deportiva que tanto buscaba, y que sí que sería un palo gordo para la entidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es verdad que hoy salían muchas voces, bueno, quitando un poco, restándole un poco de importancia al trabajo de Antonio Cordón, otorgándole más responsabilidad a Manuel Pellegrini. Yo en eso coincido, la máxima responsabilidad del buen hacer del Betis y de lo bien que va el Betis es de Manuel Pellegrini, pero coincido con Miguel en que la labor de Antonio Cordón yo creo que es mucho más importante de lo que digamos pueda parecer a priori, porque es un hombre que trabaja mucho en la sombra, lo comentábamos antes, muy hermético en las operaciones desde su llegada ya prácticamente, bueno, los fichajes no los conocíamos hasta final, ¿no?, hasta prácticamente que estaban aquí, ¿no? Y es evidente que ha aguantado el tirón en situaciones muy difíciles. Recordemos, Blete, cuando la plantilla se tiene que modificar los salarios para que entren fichas, sí. Cuando había situaciones complicadas, él hasta hoy nunca ha alzado la voz, nunca por eso nunca ha dado problemas, por eso quizás sorprende y preocupa al bético. Yo creo que el bético le preocupa o necesita que se aclare un poco qué está pasando ahí, ¿no?, y cuáles son los motivos. Claro, si es que las primeras jornadas hubo jugadores que no estuvieron inscritos, no pudieron jugar. ¿Qué ocurre? Yo creo que no fue tan, digamos, no trascendió tanto porque se ganó. O sea, el Betis se plantó en la quinta jornada con 12 puntos de 15 posibles. Entonces no se vio
Sí, mientras que la pelotita entre, lo que dice Miguel, mientras que la pelotita entre... El real problema, al final se acabaron inscribiendo, sí que es verdad, con la salida de Marc Bartra, por ejemplo, luego ahora en invierno que se ha marchado una pieza fundamental del Betis a la que yo creo que se le va a echar y ya se le está echando un poco de menos, que es Alex Moreno. Sí. Y lo que tú dices, trabaja mucho en la sombra porque una vez sale Alex Moreno, se plantearon yo no sé cuántas decenas de laterales izquierdos, que si de México, que si de Brasil, que si esto, lo otro. Y Abner no sonó hasta el día que ya fue prácticamente oficial. Entonces, para mí Antonio Cordón es un trabajador excelente, porque no se sabe cuál va a ser su movimiento casi nunca. Él siempre sabe lo que tiene que hacer, o al menos así lo está demostrando. Luis Enrique es uno de Hombre, esos que que ha traído. Decías tú de las Brasil operaciones y lo decía Edu. Es que estamos hablando, a mí se me viene a la cabeza así. Vamos a ver cómo sale Abner, ¿no? Pero lo cierto es que era un jugador muy codiciado en el mercado. Pero el propio Luis Enrique, al que sacan es verdad que te llevas un porcentaje de su pase, pero que ahora se está hablando de ofertas muy importantes de la Premier. El propio Luis Felipe, del que se hablaba que querían dar 20 millones, vino gratis, con lo cual estamos hablando de operaciones importantes de Antonio Cordón, que es un hombre importante en este Betis de hoy. Y que ya no te vayas ahí, lo decía Blete, y creo que es algo lógico. Es que Antonio Cordón tiene una dilatada experiencia en Villarreal, en el Mónaco, en clubes de máxima expectación, y sus fichajes están. Hombre, yo creo que el tal Antonio Cordón siempre va a tener en su papel lo de traer a un tal Mbappé al Mónaco. Es algo que tú dices. Es que parece que como no habla mucho, claro, parece que estamos hablando de fútbol. que Antonio Cordón ha sido clave, ha sido muy importante en el traer a Mbappé del Betis. De saber de fútbol. Claro. Es Mbappé. Claro, no, pero eso no suena, te quiero decir. Ahora parece que... Claro, porque yo soy el primero que Mbappé focaliza en Pellegrini, pero de Mbappé se habla todos los días, pero de quien trajo a Mbappé, digamos, al fútbol profesional, claro, no se habla tanto. Te pregunto, Blete, y le pregunto a Miguel también desde fuera, ¿cómo le puede afectar esta noticia al Betis? ¿Cómo crees que le va a afectar? En caso de cumplirse... No te digo que se cumpla, te digo ahora mismo durante la temporada, porque estaríamos hablando, se apuntaba desde algunos compañeros, que sería final de temporada, cuando se le buscara un sustituto, en fin, no tenemos una fecha clara, ¿no? No parece inminente, parece que ya en el club se conocía esta intención y que ha molestado, tú lo comentabas, que ha molestado que saliera esta información. Yo creo que al Betis esto no le ha hecho ninguna gracia que salga. No entiendo el por qué ha salido, y como algunos medios están comentando, que además no es algo que haya sido de unos días para acá, que claro, ha sido algo que claro, ya tenía o él pensado o él hablado con el club, pues no sé si semanas o meses antes. Yo esto dudo que esto al Betis le haya sentado bien. Esto no le ha podido sentar bien. Por supuesto, de ninguna forma. Dentro del club está claro. Yo estuve en el encuentro frente a la Unión Deportiva Almería del pasado sábado. Y yo puedo contar que la expedición del Betis había total normalidad, con Antonio Cordón allí presente, además viviendo con mucha intensidad, con mucho nervio, muy cerquita de la posición en la que yo estaba, el final del partido, con lo cual a mí sí que me cuadra esta información de que en el club ya lo supieran, ¿no? Miguel, ¿cómo puede afectar esto a un club? Porque tú sabes bien que en el Sevilla, mientras la pelotita entraba, bien, cuando llega esta inestabilidad... No sé cómo puede afectar esto. Pues yo creo que ya el Betis no levanta cabeza, tío. Esto va a ser derrota tras derrota, Fran. Yo lo siento mucho, pero no, vamos a ver. En principio, seguro que afecta. ¿Por qué? Porque al final saca a la luz un problema que existe, pero yo creo que el Betis, gracias precisamente a don Antonio Cordón, ha estipulado unas bases deportivas muy firmes, que mientras esté Manuel Pellegrini todavía ahí manejando los hilos, es muy complicado que eso se caiga. O sea, que yo creo que... ¿Tú cómo crees que debería actuar el club ahora? Es decir, ¿explicas un poco la situación para calmar un poco las aguas? ¿No pasas de largo? Claro, y evidentemente yo creo que una información que no se puede pasar de largo, porque es una información, como tú has dicho, que no han salido en 4 tuiteros que tienen 10 seguidores, sino que han salido en medio de comunicación importante de la ciudad, con lo cual algo de veracidad tiene que tener. Y ahí es donde debe estar un club, de la importancia y la profesionalidad del Betis, y decir, señores, esto ha salido por esto, pasa esto y punto. La situación económica, pues a lo mejor no tiene que ser
tan fehaciente como la realidad te dice, pero tú tienes que decirle a tu afición qué ha pasado. Porque la afición se queda como loco, como dicen, ¿qué pasa? El domingo ganamos a Almería y es todo jajají y ahora de repente el club es un desastre. Claro. Bueno, yo creo que la afición nos merecemos eso, nos merecemos esa transparencia del club, que evidentemente tiene que tener su situación reservada, que no tiene por qué saberla nadie, porque al final son cosas internas, pero que el beticismo, una vez que ya sabe esa noticia, tiene que saber de dónde viene, cuál es su veracidad y cuál es el origen del club. Evidentemente, yo creo que una vez que no tengas un director deportivo, tal vez a lo mejor es la situación ideal para que pase esto, porque ya no hay un mercado activo como tal. Esto sí sale antes es más apagar el fuego ahora. Exacto. Y ya pues tener previsto, si ocurre, el recambio de Antonio Cordón para el próximo mercado de verano, pero debe saber, la afición debe saber qué pasa siempre. Es una de las polémicas grandes que ha tenido siempre el sevillismo con el tema de las lesiones o con el tema de ese oscurantismo de decisiones que había en el Sevilla. Yo creo que la afición, aunque no tenga que saberlo al 100%, porque una empresa al final es una empresa privada, y tú no tienes por qué saberlo todo, pero tú tienes que tener, porque al final hay mucha información que se mueve y hoy en día más con los medios estos que están apareciendo, sale una filtración con una veracidad ínfima y ya revoluciona el mercado, con lo cual yo creo que para situaciones de esas no debe salir el club a desmentir cada tontería que se escribe, pero situaciones como esta realmente importantes porque lo han ratificado medios importantes de la ciudad, yo creo que el club debería salir en la cabeza de su presidente y decir, esto ocurre por esto, tranquilizado en este caso a la afición y ver las directrices que van a tomar. Edu, si no se ataja este tema desde el club, digamos, dándole normalidad o explicándolo, ¿puede temer el Bético? O sea, ¿puede afectar primero al equipo y después puede temer el Bético y decir, oye, que Pellegrini vino de la mano de Antonio Cordón? Sí, yo creo que puede ser, el principal miedo del Bético puede ser que Pellegrini llegó con él. Quiero decir, al final Pellegrini es una persona a la que él conocía de etapas anteriores, es el que confía de verdad en Pellegrini, que Pellegrini, recordemos, venía de no hacerlo bien en Inglaterra, que además creo que ha sido el único sitio donde no lo ha hecho bien en su carrera como entrenador. Pero bueno, yo creo que Pellegrini también tiene una edad, obviamente. No, evidentemente. Hombre, este año 70 años. Quiero decir, a Pellegrini el cartucho que le queda no es muy amplio. Y Pellegrini yo creo que en alguna ocasión he escuchado que incluso querría llegar a ser seleccionador chileno. La cuestión es que si Pellegrini lleva, digamos, ha aguantado situaciones económicas complicadas, ¿no? Parece que era un poco porque estaba Antonio Cordón ahí, que al final es un poco el mediador, ¿no? Entre esas partes, lo deportivo y lo económico, ¿no? A mí me hacen gracia ciertas cosas, y una de las cosas, antes lo ha comentado Miguel, cuando saca el tuit Andrés Ocaña, si tú metes a mirar las respuestas, las primeras respuestas son: qué casualidad que el Betis ha ganado y se saca una información mala. Vale, el Betis ha ganado, nadie está discutiendo que el Betis haya ganado de la forma en la que haya ganado o cómo haya ganado. El Betis ahora mismo está haciendo una gran temporada en Liga, quien diga lo contrario miente, pero la información es la que es. ¿Por qué se ha sacado ahora y por qué no antes? Pues eso habría que preguntárselo a la persona que saca la información. Pero la situación es la que es. Pero la situación es la que es. Y ahora ¿qué le preocupa? O sea, ¿tú crees que el club tiene que explicar esto? Yo creo que el club no, como decía Miguel, o sea, es decir, lo que debe explicar hasta lo que crea que debe explicar. Exactamente, pero hay que aclarar. Debe decir, el club se está moviendo para buscar un sustituto a Antonio Cordón, porque de hecho la información que existe es que el club ya tenía constancia de que Antonio Cordón se iba a marchar al final de temporada. Lo hace después de acabar el mercado de invierno, por lo tanto ha cumplido con su cometido. Y de hecho me consta que el Betis tiene ya palabrados varios jugadores para el año que viene. Entonces eso es trabajo de Cordón. Eso es trabajo que el siguiente director deportivo lo va a tener avanzado. ¿En qué se tiene que preocupar el Betis? En encontrar a alguien que se le parezca un 1% a Antonio Cordón. Es que claro, eso yo creo, Blete, por cerrar el tema, yo creo que evidentemente este tema va a dar que hablar, va a repercutir mucho en el futuro y en el presente del Betis, pero centrándonos en el presente, entiendo que hay que arrojar un poquito de luz al tema por parte del club para evitar la preocupación de la afición y sobre todo para que se desvíe el foco, porque el equipo está en plena pelea por cosas importantes. Yo dudo muchísimo, y ya sea mediante la web o redes sociales, el club no va a hacer ningún comunicado hablando de Antonio Cordón. Yo creo que la única forma de despejar dudas de este tema es que los medios pillen por la calle bien a Antonio Cordón, bien a Ángel Aro, bien a un peso pesado del Betis. Bueno, que hable alguien del club, ¿te refieres? Y al preguntarle por... Esto va a ser un tema recurrente. Lo que tú dices es interesante porque es lo que hablamos.
el Betis está peleando por cosas importantes en lo deportivo, y esto puede desviar la atención para que las preguntas, evidentemente, tanto a Manuel Pellegrini en la próxima rueda de prensa, como al presidente, como al propio Antonio Cordón, que no tiene muchas apariciones públicas, vayan en torno a este tema. Por eso te decía yo que... Obviamente van a preguntar, pero que el club, si no le preguntas, él no va a decir. Eso está claro, nada pero los comunicados lo sabemos. Lo que yo te pregunto a ti, el bético, ¿qué piensa ahora? Es decir, ¿me tiene que explicar esto el club? ¿Me preocupa que el foco se vaya a enviar a Antonio Cordón y no a lo deportivo, se vaya a centrar el equipo? ¿O no te preocupa? Yo no estoy preocupado. Yo no estoy preocupado porque confío mucho en la directiva de mi club. Confío en que si Antonio Cordón sale, se resolverá de la forma que se tenga que resolver, pero se va a resolver. Sea aquí o en verano. Sea aquí o en verano, porque si es verdad que sale para verano, yo creo que hay ya, como bien ha dicho Edu, jugadores que pueden estar cerrados o medianamente cerrados, como muchas veces se ha hablado de Aguar y tal, ¿no? Pero a mí ahora mismo no me preocupa, porque ahora mismo mercado no hay, el mercado está cerrado, sí que es verdad que se puede pues ir trabajando. Claro, no, si el tema es cómo afectaría en realidad a lo deportivo, creo yo. Yo creo que el Bético... Para mí, yo creo, sinceramente... Se va a preocupar por que el hecho lo deportivo de cómo afecte. No va a afectar. ¿Tú crees que no va a afectar? No, pero no te digo que salga. Te digo ahora, en este momento, la noticia. No va a afectar. De hecho, yo creo ¿A ti te parece que no va a afectar? De hecho, yo creo que lo deportivo incluso viene bien, porque si el Betis en los últimos partidos ha tenido algunas dudas, o si el Betis en los últimos partidos ha tenido algún resultado raro, como el de el Celta, ese 2-4, que quizás dejó un poco fría la afición del Betis, yo creo que incluso viene bien que haya algo donde desviar la atención cuando no quieras hablar de fútbol. Claro, yo es que creo que la clave del tema va a ser cuáles son los motivos de esa petición o de esa conversación entre Antonio Cordón y el club, si son personales, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo con Blete, es decir, no tiene por qué afectar nada, pero estaría bien que el aficionado esté tranquilo respecto a ese tema y se centre en lo verdaderamente importante, que es el buen hacer del Betis y por lo que está peleando el Betis deportivamente. Pero si son cuestiones profesionales, claro, estaríamos hablando de que dejaría entrever una situación complicada en el club, un malestar deportivo. Está ahí enlazado Manuel Pellegrini. Yo creo que eso sí, desvirtuaría un poquito la atención y pondría un problema en el Betis donde no lo había antes. En cualquier caso, estaremos pendientes de los próximos acontecimientos, los próximos días de Antonio Cordón y el Real Betis Balompié. Vamos a hablar de lo deportivo, y es que el Betis se enganchó en la pelea en un partido fundamental, Edu, porque había que ganar, no quedaba otra en la Almería, pero vaya manera de ganar, hasta 3 ocasiones. Yo siempre he sido impopular en esta opinión y la voy a volver a decir una vez más. A mí me gusta ir a contracorriente y tú lo sabes. El futbolista más importante del Betis tiene nombre y apellido y lleva el 10 en la espalda y se llama Sergio Canales. No hay ningún tipo de duda ante eso. Cuando Canales está bien, el Betis tiene un 85% de posibilidades de ganar el partido. Y el otro día, la primera parte de Canales es un recital. El gol que mete, de hecho, Canales, yo no sé si va a ser el mejor gol de la jornada, pero si no lo es, el que elige los goles en la jornada debería estar despedido mañana mismo, porque el gol es una auténtica maravilla cómo la controla y cómo define de primeras. El Betis el otro día gana un partido que suelen ganar los equipos que al final suelen conseguir sus objetivos. Es un partido en el que, si tú te pones a analizar la segunda parte, el Almería le pega un repaso al Betis. De hecho, el gol llega de la forma más inverosímil posible. Un gol de cabeza de Guardado en un córner. El futbolista posiblemente... O sea, poniéndose por delante hasta 3 veces. Posiblemente, es difícil eso, ¿eh? Es difícil. Pero posiblemente el jugador más bajito te marca en un córner cuando tú estás sufriendo, cuando la Almería estaba llegando, justo antes del gol el Almería tiene una ocasión clara para ponerse 3-2 y al final el Betis pues te saca un partido, te saca 3 puntos de un campo complicado, porque es un campo complicado donde muchos equipos pinchan. Totalmente. Y además de ser un campo complicado, en una situación en la que el partido en la segunda parte no estaba... Se pone muy difícil. No estaba para nada para Miguel, había nervios allí porque si el Betis empataba ese partido después de ponerse 2 veces por delante, ya con los resultados raros que venían, bueno, te digo que fuera definitivo, pero era un punto de inflexión negativo en esa pelea por las Champions. Claro, y además que venía de varias jornadas con dudas, venía de una derrota en casa, y ese partido es de los que, como dice Edu, marcan un punto de inflexión una temporada. Si el Betis ese partido no lo saca después de ponerse 2 veces por delante, incluso 3 veces por delante, ya empieza a ser run. Sí. De ya estamos otra vez como estábamos y no sé cuánto, pero el hecho de que gane ese partido el Betis hace que sigan con esa confianza que han tenido durante los últimos tiempos y
y que les hace que sigan mirando para arriba sin dudarlo. ¿Tú ves al Betis peleando con opciones reales de entrar en Champions? Sí, las tiene, evidentemente. Yo no sé si llegará, no llegará. Si los equipos que vienen por detrás pisándole realmente no les veo tanta importancia. Vienen los Rayo, Bilbao, el Villarreal, tal vez el equipo que le puede plantar un poquito, pero que al final ya se ha puesto por lo menos 4 o 5 puntos del Betis, creo que está el Villarreal. Claro, Europa sí parece lo difícil, el sueño en la Champions, claro, que eso sí parece más difícil. Claro, la Champions, evidentemente hay 3 plazas que yo creo que están fijas como casi cada año, ¿de acuerdo? Antes había 4, pero este año el cuarto ha pegado un pisiazo, Pero ya te digo, las 3 primeras yo creo que Barça, Madrid y Atlético de Madrid están casi fijas anualmente, y después la cuarta, pues ahí la Real está muy bien este año. Yo creo que el Rayo no va a llegar, el Bilbao siempre intenta pero al final no puede, y yo creo que esa cuarta plaza va a estar entre la Real Sociedad, el Betis y el Villarreal. Creo que van a ser los 3 equipos que van a estar hasta el final luchando, y que esos puntos de inflexiones, esos partidos concretos en Almería, los típicos de Mallorca, los típicos de Gerona, esos son los que al final te hacen que tengas ese puntito más al final de temporada para quedar el cuarto. Yo, claro que lo veo, la metida en la lucha por la pelea, que espero que pinchen alguno más, pero que la verdad es que es un equipo que está demostrando que ha llegado para quedarse y que quiere seguir subiendo. Para un sevillista, si se queda en Europa League, mejor, ¿no? No, hombre, incluso en noveno se podía quedar. O sea, por mí yo encantado. Si lo de Cordón le afecta institucionalmente, yo sería el tío más feliz del mundo. Pero que realmente uno, por una parte está el deseo del equipo contrario, y por otra la realidad. Porque tú ves al Betis, sí que es verdad que ha dado un bajón en estas últimas jornadas de fútbol, literal. También le han faltado, como decía Lete antes, yo creo que un pilar fundamental ha sido Alex Moreno, que sí que el golpe ha sido gordo, porque yo no sé cómo será el nuevo lateral, pero para que le llegue al nivel de Alex Moreno, el Betis ha perdido mucha capacidad ofensiva e incluso defensiva en los 2 laterales este año. Bellerín y Alex Moreno el año pasado fueron medio Betis. No, está claro que ha perdido. Vamos a ver, que estar muy pendiente, porque es lo que tú dices, van a marcar los detalles. Vamos a hablar ahora mucho del Sevilla. Y oye, ese sueño por puesto europeo, y quiero que Blete me conteste claramente si el Betis va a entrar en Champions o no. Enseguida, aquí, en Grada 101. Ya estamos aquí de nuevo en Grada 101 y nos había quedado una pregunta clave. Blete, desde el beticismo, ¿ves al Betis entrando este año en Champions? Sinceramente, ¿eh? ¿Qué mejor sí? Es que yo lo veo, pero es que... Pero tú eres muy optimista, ¿no? Yo soy muy optimista. Yo siempre creo que el Betis va a ganar. O sea, para mí, entrar en Champions, pues, es un poco utopía, pero entrar en Europa League es obligatorio. O sea, estamos ahí, es digamos el marco donde no... Pero claro, luego habrá que ver cuánto separan al quinto del cuarto. No, lo decía Miguel, va a estar muy apretado ahí, porque es que, claro, el tema de este año es ese, que yo es cierto que veo posibilidades al Betis de entrar en Champions, pero veo a la Real Sociedad siendo favorita. Porque creo que lleva haciendo mucho tiempo las cosas bien, porque creo que ha cogido un colchón de puntos muy interesante. Si no llega un bajón de la Real, y el Betis, que evidentemente tiene equipo, pero parece que tiene como menos recursos cuando no están los titulares, ¿no? Cuando se pierden los puntales, ¿no, Blete? Claro, si es que al final, la temporada pasada, hasta el final del todo, el Betis pudo meterse ahí. Es que perdió partidos un poco, digamos, tontos. Pero parecía el año pasado, ¿no te da la sensación de que la temporada pasada estaba ahí el Sevilla y bueno, al final pareció que quedó más cerca de la sensación que había? Si tú a mí me preguntas, yo en este último abril, sí, yo pensaba que íbamos a entrar en Champions más que a día de hoy, porque perdimos contra el Elche en casa 0-1, fuimos a Getafe y empatamos a 0, nos ganó el Barcelona. O sea, ¿tú lo veías más factible el año pasado que este? Yo en abril, a fecha de final de Copa del Rey, lo veía más posible, porque sí que es verdad que en ese momento el Sevilla estaba pinchando más partidos, digamos, tontos o que tenía que ganar. Al final la última contra el Athletic Bilbao, pues consiguió el objetivo. Pero es que ahora mismo el Betis ha hecho unos partidos que se ha dejado puntos que no deberían haber sido así, como ha sido Español o como ha sido Celta.
Entonces, no lo sé, porque no estamos tan lejos. O sea, es que Claro, yo me claro, pongo, es la sensación, o sea, yo me pongo a pensar y yo digo... Tienes que coño, mojarte, ¿sí o no? Sí, sí lo veo. ¿Estamos ahí el optimismo? Y claro, sí, sí. Es que te ha costado Yo lo porque veo. te veías ahí, Claro, yo además tú creo dices, mucho... tú dices lo de la Real Sociedad, que la Real Sociedad luego, en la segunda vuelta... Siempre se cae. Siempre se cae. Siempre se cae. Ahí está, Moblete. Argumentos para reforzar la Claro, idea. Eso totalmente, es un argumento, Claro y que además sí. es que, ya no argumento, ya hecho. Primer partido de la segunda vuelta, Valladolid, en casa de la Real, 0-1. Ojo, no, llevas toda la razón, puede ocurrir. Yo decía, si hay bajón de la Real, el Betis va a estar seguro. Yo creo que es el objetivo de la plantilla. El Rayo Vallecano en la primera vuelta de la liga pasada iba cuarto, quinto. Ahora, lo que sí me y dirás es que hay que terminó- sacar los 6 puntos obligatoriamente en estos dos próximos Hombre. partidos, si no, no hay nada que hacer. Valladolid y Elche. Yo decía antes Almería, Valladolid y Elche. Ya Almería lo hemos conseguido. Valladolid y Elche es obligatorio. Obligatorio hacer el 9 de 9 y ya remar en Villarreal y seguir para adelante, porque yo de verdad creo que el Betis lo puede hacer. Tiene que mejorar ciertos puntos que a lo mejor la temporada pasada pues sí que Que lo daba tenía. con la tecla. Sí. Pero el Betis es perfectamente capaz de meterse en Champions. Ahí está la idea. Ustedes saben que nosotros aquí damos mucho altavoz a las redes sociales, a los comunicadores digitales. Precisamente por esa posibilidad de que el Betis acabe en Champions, le hemos preguntado a Jesús Sánchez, que tiene una cuenta de Twitter, o un programa, mejor dicho, en Twitch, de beticismo con el raro, cosas ahí muy béticas, y también al gran Lolo Beato, sevillista, confeso que también le gusta mucho analizar y hablar de la actualidad de su Sevilla. Al bético le hemos preguntado si es posible ese sueño del Betis por la Champions. Al sevillista le hemos preguntado si con esta victoria ante el Mallorca, de la que ahora vamos a hablar y mucho, se supera esas malas sensaciones de la temporada, se empieza a ver otro horizonte y si incluso el equipo es capaz de alcanzar Europa. Una Europa que viene ahora que no sabemos si le molesta al Sevilla o si es una ilusión. Esto decían tanto Jesús Sánchez como Lolo Beato. Es un punto de inflexión importante. Yo creo que al final ganar fuera de casa, sobre todo si lo haces bueno, ¿no? Después en casa, en este caso contra el Valladolid, si quieres optar a cosas grandes, ¿no? Durante la temporada, pues es básico. Y añadiría incluso más que el Betis lo tiene que hacer bueno este resultado en Almería contra Elche también. El Atlético de Madrid, ahora viendo un poco su calendario, tiene partidos complicados, Sevilla, Athletic Club de Bilbao, Madrid, ¿no? Y creo que esos 6 puntos, ¿no? Serían incluso más, que un poco más de 6 puntos para pelear por la Champions. Luego el Betis ya recibe y viene cuestas complicadas. Luego ya viene el propio Atlético de Madrid, recibe también al Madrid. Creo que en el próximo mes y medio se verá si sí o si no. Pues yo personalmente sí veo un cambio en el Sevilla, ya no solo en los números, sino que hay que ver que a la llegada de los nuevos jugadores han aportado velocidad, han aportado físico, desborde por banda. Y bueno, todo eso se demuestra luego en el campo, ¿no? En casa 4 partidos, 4 victorias, 3 porterías a 0. El cambio, la verdad, ha llegado. Yo espero que a partir de esta semana también llegue el cambio como visitante, porque es muy importante y la Europa League es vital. Hay que darlo todo en la Europa League, hay que llegar hasta donde podamos y no bajar los brazos, porque yo creo que el equipo va a tirar para arriba y lo mismo llegamos hasta puestos europeos. Pues Lolo Beato decía que sí, que veía otro Sevilla, Miguel. Yo no sé cómo lo ves tú. Hombre, yo creo que es otro totalmente distinto. Este te transmite algo, te transmite esa pequeña ilusión, los que somos optimistas por naturaleza, como decía Blete, yo en el campo contrario. Me intentaba agarrar algo y es que por primera vez en toda mi vida no tenía dónde agarrarme, literalmente, Fran. Yo veía al equipo y no tenía dónde agarrarme. Yo que soy capaz de agarrarme a cualquier cosa que huele, no había dónde agarrarme. Ahora cuando tú sales del otro día de allí y ves esa primera parte en la que ves a un equipo que durante toda la primera parte de la temporada no has visto equipo ninguno, has visto 11 tíos ahí que alguna vez le daban a la pelota, otras veces no, y no había un equipo, y ahora ves una implicación, ves una forma de jugar, ves una ilusión en las caras de los jugadores, ves que esa ilusión se transmite al cuerpo técnico, ves que se transmite a la afición, y al final vas entrando en esa pelotita que te va empezando a
hacer cosquillitas en la barriga y que te hace que estés el domingo en Vallecas. O sea, que el tema es que al final nos hace falta muy poco para ilusionarnos, tío, al aficionado a pie, con lo cual yo salí de allí muy contento, muy ilusionado, y yo tengo muchas ganas de volver a ver a mi equipo. Esperemos que siga esta senda, este camino, que no el tropezón de Barcelona no sea más que eso, que una caída dentro de una progresión, pero la verdad es que yo tengo muchas ganas de seguir avanzando. No era muy complicado mejorar lo que había, pero sí tengo mucha ilusión, tío. ¿A quién señalarías tú, Miguel, como responsable de ese cambio en el Sevilla principal? ¿Quién te ha devuelto o quién es el artífice de que tú vuelvas a tener la ilusión por ver al Sevilla? Hombre, evidentemente yo creo que Monchi ha vuelto a ser Monchi, que Monchi durante un tiempo, pues no sé si es que le había salido pelo o algo raro le ha pasado, pero el caso es que no acertaba ni para el copón, y ha vuelto a ser Monchi en un mercado donde tenía unas limitaciones económicas tremendas, y ha traído a dos, tres, cuatro tíos, perfil Monchi total, perfil Sevilla, el que nos ha hecho tan grande durante estos años, un central que daban casi por desahuciado en Francia, y viene aquí y el tío se planta en capitán general. Viene el del medio, que tú le preguntabas a un periodista francés de gran renombre y que te decía, veremos a ver si es capaz de darle 3 patas a la pelota. Y tú lo ves el primer partido que sale el colega y miras al de al lado diciendo, este es el que han traído, ¿no? Y te hace que te ilusione y que te diga, pues estos son los fichajes que este tío hacía, que venían desahuciados y que aquí se convertían en futbolistas top. Pues esa es la idea y la ilusión y yo creo que el medio centro defensivo, como hablaba antes con Edu, yo creo que es un debe que tenía el Sevilla hace 2 años, casi. Físico ahí, bien. Claro, es que Fernando, el pobre mío, está, yo creo que es de los mejores mediocentros que ha tenido el Sevilla en su historia, pero es que lleva cumpliendo años. Yo lo noto también en mí. Yo jugaba al fútbol antes 3 días a la semana y ahora juego 1 y tengo que estar 2 días de baja. Por lo cual, al final, tío, Fernando necesita a alguien que le haga descansar un poquito, porque Fernando tiene unas capacidades brutales de orientación, pero cuando el físico no te da, no te da. Y la función de Pape en este caso es hacer descansar a Fernando y que las capacidades tan brutales que tiene Fernando se vean todavía más lúcidas sin tener que meterse en berenjenales que no le corresponden. Y las sensaciones buenas que da Edu, bueno, los fichajes, porque Brian, estamos de acuerdo en que estaba deseando venir y que para él fue muy especial en lo del otro día, su primer gol en este nuevo redebut, como él decía en el Ramón Sánchez Pizjuán, pero también Pape que ha aportado esa alegría. Y oye, yo veía al propio Badé, las imágenes que veíamos antes, la celebración de los más efusivos. Yo el otro día estuve en el campo del Sevilla y estuve viendo el partido, y lo que más me llamó la atención, de hecho, nada más que salir lo puse en Twitter, fue la capacidad de liderazgo de Badé. Capacidad de liderazgo hasta el punto de cortar un balón y ponerse a celebrarlo para la grada. Me llamó mucho la atención ese hecho. Ponerse a celebrarlo para la grada. Yo creo que es un futbolista que ha caído de pie. Yo creo que cada día entiendo menos de fútbol, y creo que cada día que veo más fútbol entiendo menos de fútbol. Yo sinceramente creo que en el Nottingham Forest tienen que estar jugando la reencarnación de Beckenbauer y la reencarnación de Carles Puyol, porque si este tío no ha jugado ni un minuto allí, supongo que el Nottingham Forest va a ganar este año la Liga, la FA Cup y la Copa de la Liga. Es increíble que este tío no haya jugado. Es verdad que obviamente no todos los sitios son iguales. Es increíble que no haya jugado antes o que esté dando este rendimiento ahora y antes era otro. Claro, es que no sabemos. No todos los sitios son iguales, te tienes que adaptar a un sitio, te tienes que adaptar a otro. Pero Badé ha caído de pie en el Sevilla. De hecho, en relación a lo que comentaba ante Miguel, el mercado de Monchi, este mercado de invierno de Monchi, es el mercado de invierno de la 12, 13, 11, 12, donde llegan Medel y Rakitic. ¿Pero es solo Monchi, Edu, o también Sampaoli? Yo creo que Sampaoli tiene su parte de culpa. Porque se le criticó mucho con el planteamiento en Barcelona y en Girona también por esa pérdida, pero a ver, yo creo que Sampaoli le ha dado otra identidad al equipo. Yo he de decir que el otro día... Y mucho más trabajo físicamente. Yo he de decir que el otro día cuando vi la alineación, una orilla antes del partido, que estaba tomando una cerveza con mi amigo, vi la alineación y dije, esto es puerta grande o enfermería. Puerta grande o enfermería por el mero hecho de que Brian jugando de carrilero, además mi amigo sabe que yo... llevo a Brian viéndolo desde que jugaba en cadete. Yo no he visto a Brian jugar de carrilero en mi vida. Entonces, cuando yo vi a Brian carrilero izquierdo, dije, esto o sale muy bien o sale muy mal. Salió muy bien. Brian estuvo todo el partido corriendo. Brian se pegó todo el partido ganándole duelos a los futbolistas del Mallorca. Y además llega y marca un gol, llegando desde segunda línea. Pero es que ya no es solo eso, ya es también Ocampos, que yo era el primer crítico con la vuelta de Ocampos, que decía esto no se puede considerar fichaje porque es un futbolista que tú mismo has largado en agosto. Es que Ocampos le ha dado otro aire al equipo. Y creo que ahí tiene mucho que ver
gente con mente limpia. Los 3-4 meses que ha pasado el Sevilla son gente que se ha ido contaminando de cómo estaba la situación en el campo, de cómo estaba la situación en el club, de los problemas para fichar, de compañeros que han tenido peleas y que han salido del equipo por la puerta de atrás, como en el caso de Isco. Pues Pape Gueye, Bade, Brian y Ocampos llegan con una mente limpia, que obviamente saben que el equipo está en una situación malísima, pero que obviamente esa película no va con ellos. Entonces ellos llegan a un sitio donde dicen, bueno, tengo que progresar y donde voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Y eso le ha dado mucho al equipo. También que creo que hay futbolistas que se han reenganchado después Por eso te digo que eso tiene que ser después del Mundial. De San Paoli. Yo creo, Blete, no sé, uno puede pensar o que el Sevilla ha cambiado radicalmente, incluso hablan algunos de alcanzar los puestos europeos. ¿A ti te parece que eso es demasiado o ves el verdadero cambio en el Sevilla? ¿O esto es un poco hablar por hablar? No sé si verdadero cambio, porque al final el Sevilla tiene mucho que recuperar, yo creo, ¿no? Pero tampoco puede ser lo que se ha ido diciendo de que porque el Sevilla esté en la jornada 15 en puesto de descenso, que si el Sevilla va a descender. El Sevilla no puede descender por 2 motivos. Uno, el primero, hay 3, 4, 5, incluso 6 equipos que ya son peores que el Sevilla, o sea, por plantilla o por juego. O sea, ese es el primer motivo, o sea, tú lo veías imposible, tú veías imposible que el Sevilla descendiera. Hombre, por mí que das el 20, obviamente, ¿no? Pero yo lo veía imposible. Y yo sé que eso es lo típico, tú tienes amigos sevillistas y tú le bromeas y le dices, que el año que viene tal. Pero sentándote y pensándolo fríamente... Era imposible. Es imposible. Sí que es verdad que el Sevilla, si no me equivoco, está en el 12, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, 12, 13, pero realmente está... Ahora está en una zona intermedia, claro, efectivamente. Empezó la jornada a 2 puntos del descenso. Claro. Empezó la jornada a 2 puntos del descenso. De hecho, yo creo que la clave del Sevilla, y creo que eso es lo que te da, el termómetro que te da el partido del Barcelona, es que el Sevilla no está para nada más este año. Eso vamos a hablarlo ahora, Edu, porque es interesante ese debate, se ha generado ahí, con la ilusión que hablaba Miguel de si el Sevilla, este es otro Sevilla y puede ganando 3-4 partidos engancharse ahí arriba. Pero por terminar con Blete, ¿te parece entonces, Blete, aunque tú creyeras era imposible lo del descenso, ¿te parece que ahora se elogia demasiado al Sevilla? Yo no creo que se elogie demasiado al Sevilla. ¿O se ve demasiado bien la situación? ¿Eres de los que mira la clasificación y dice, cuidado, que el descenso está ahí todavía a 4 puntos? Oye, o este es el Sevilla y puede alcanzar los puestos europeos. Yo sé, porque llevo viviéndolo todos estos años, muchos éxitos y muchos logros del Sevilla, y al final sé cómo es el club y sé a lo que puede llegar y sé todo lo que puede dar. ¿Creo que es un resurgimiento y que esto va a ser ir para arriba como espuma? No, yo no lo creo, porque creo que, sinceramente, para mí, Sampaoli no es un entrenador que le venga bien al Sevilla en el momento en el que está. Yo no sé si Lopetegui debió salir, no debió salir antes o después, pero yo creo que Sampaoli, una solución para el Sevilla, no lo es. Lo digo yo siendo bético, puede ser que me equivoque perfectamente. ¿Pero por qué no te lo parece? ¿Por qué para esta situación no? Porque creo que el Sevilla no tiene unos jugadores que vayan con ese juego de Sampaoli tan... Como decía antes, Fernando, que yo creo que es un jugador que Sampaoli lo utilizaría muchísimo si tuviera un físico, digamos... O sea, ¿no te parece que el equipo se acorde al estilo de Sampaoli? Y yo tampoco creo que Sampaoli esté contento con la situación, estos últimos fichajes, toda esta polémica de que Monchi lo ha hecho mal, ahora lo ha hecho un poquito mejor. Yo no creo que Sampaoli esté contento con lo que le han traído. De hecho... O sea, para ti no es lo que decía Edu, es decir, que no es que Monchi haya hecho el mejor mercado invernal de hace tiempo, sino que bueno, que yo creo que no. O sea, el mercado de verano, reconocido yo creo que por sevillistas y por bético y por todo el mundo que entienda y que vea fútbol, fue muy malo. Sí que es verdad que en el mercado de invierno se han hecho las cosas de una manera muchísimo mejor que en verano, pero para mí... Yo de verdad dudo que el Sevilla vaya a reengancharse en puestos europeos. Puede ser que lo haga, pero yo lo dudo bastante. Eso sí, va a estar más cerca de Europa que del descenso. O sea, tú lo ves ahí en una zona templada, con tranquilidad, final de temporada. Yo creo que, o sea, no va a tener que preocuparse por descender en ningún momento.
Dicho esto, ojalá me equivoque, lo dudo mucho, pero ojalá me equivoque. Pero le va a costar, va a tener que sudar para entrar en Europa League, ¿eh? Claro, porque estamos hablando, claro. Rayo, Osasuna, Claro. Athletic Club, yo no creo que les vaya a dar para entrar en Europa League o Conference o tal. Y creo que van a ser esos los que los van a ocupar. Y que el Sevilla se va a quedar un pasito O sea, por detrás ¿tú crees de que no le va a Osasuna? dar ya? Con lo que ha perdido no le va a dar. Miguel, ¿tienes tú la ilusión viendo a este Sevilla? ¿Tiene uno la ilusión? ¿Es posibilidad? ¿No es real que pueda llegar a los puestos Vamos a ver, europeos? ¿Tú cómo lo una ves? posibilidad matemática evidentemente existe, porque estamos hablando de que queda una vuelta entera. Que tú me lo preguntas hace 4 jornadas y te digo que el Sevilla no estaba para nada, y que cuando perdió en Girona yo era de los que jamás pensaba que podía descender hasta que perdió en Girona como perdió y miré así para atrás y digo, veremos a ver. Porque además hablabas con gente del club y decías, que parecía es que tónico, están pasando cosas muy raras, y ya empezaba tú a decir, ahora evidentemente yo no veo la posibilidad de descenso, no la veo, aunque pueda que todavía evidentemente no está lejos, pero ¿por qué no, tío? A mí me gusta pensar en positivo. Yo creo que el partido de Rayo también va a ser un punto de inflexión en que miramos para arriba o miramos para abajo. Creo que tú lo ves ahí, tú ves- creo que si ahí te da por ganarle a un equipo, como decía Lete, que opta claramente este año a puesto europeo, incluso a puesto de conference, pues, y ahí te va a decir, ¿Sevilla está para más o no está para más? Y con respecto al tema de la UEFA, a mí no me estorba nunca esa competición, tío. A mí me ha dado lo más bonito que he tenido en la vida como sevillista, con lo cual yo lo que quiero es que eso sea como un incentivo más para la plantilla. Todavía, a pesar de ser una temporada mala en Liga, ¿por qué no podemos hacer una gracia en UEFA? Pues yo la tengo aquí en la cabeza y al final es una cosa que el día que yo pierda la ilusión por el Sevilla o porque vayamos a ganar o porque vamos a hacer algo, dejaré de ir al fútbol. Fíjate lo que te decía, lo hablabas tú, que habías perdido la ilusión por ver al Sevilla a principio de temporada. Es que era llegar y no poderte agarrar a nada. Eso no me había pasado a mí ni en épocas ni en años del fallecido, descansé en paz, Marcos Alonso, que la temporada que fue la temporada que menos puntos sacó el Sevilla ese año. Decías tú, tío, que me encanta el Sevilla con 5 atrás, con 2 carrileros, pero que este año había partidos que literalmente tú mirabas a tus compañeros de asiento que llevas 40 años con ellos sentados y decías, tío, ¿es que esto qué? O sea, es que esto que no estoy viendo nada. Y ahora pues dices tú, tío, te entran ganas, ves un pase largo, ves una pared, ves que Suso ha recuperado el nivel y que vuelve a ser un futbolista, que es que hasta hace 2 meses podía estar yo con el 7 y me podían llamar Suso, ¿sabes? Porque es que no era futbolista. Es que ves a Enesiri que no le daba una patada a un árbol hace... Tío, el fútbol es que por eso creo que es una bendita pasión que nos enamora tanto, porque es que lo que dice Edu, cuanto más fútbol menos entiendo, pues así estamos todos. Que dices tú, ¿qué lógica tiene que Suso ahora sea un pilar fundamental en la estructura ofensiva del Sevilla? Ninguno, tío. Porque es que tú te sientas con amigos hace 2 meses y hay tengo un grupo de WhatsApp en el que hay uno concretamente que es que tiene la echa la Suso cruya. totalmente. Y el otro día, pues, digo, otro pasecito de Suso, otro pase, y ya empiezas a como decir tú. Es que estoy intentando reforzar a un tío que hace 2 meses no era futbolista recuperable, como tú bien dijiste. O sea, que Sí. es que ese tweet que tú dijiste Al es final- que era real. O al sea, es final que eso es no que- era recuperable, ponen una parte. es que- Y tú lo ves ahora y dices tú, es que mantiene la estructura ofensiva del Sevilla Suso y Enesiri. O sea, que hace 2 temporadas, o sea, 2 meses, cualquier sevillista lo hubiera llevado a hombro a Cádiz. Cuando se rumoreó que lo quería el Cádiz, como yo te llevo y pago el peaje que no existe, pues lo pago. Edu, O sea, porque es el tema clave, viene la Europa League. Hablaba Sampaoli al final del partido, cuando le preguntaba por la Europa League, sí, bueno, tenemos un partido muy importante, lo señalaba Miguel. El partido con el Rayo puede ser clave un poco para estar ahí, oye, para todavía engancharse, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Estorba la Europa League realmente al Sevilla? Nunca jamás. Lo acaba de decir Miguel. Es la competición que le ha dado al Sevilla un nombre en Europa. Porque el Sevilla en la Champions nunca ha hecho nada. La realidad es que el Sevilla en la Champions ha llegado a unos cuartos de final contra el Bayern de Múnich hace 4 o 5 temporadas. En la peor temporada que yo recuerdo de los últimos años, con Montella, con Berizzo, con Caparrós. Entonces, ¿la puede pelear? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo afronta el Sevilla? ¿Partido a partido? Pelearla no, pero mira, yo siempre, yo me gusta mucho hablar de fútbol en casa y mi padre siempre desde pequeño, desde que yo era chico, me decía, si hay algún equipo al que tú jamás puedes dar por muerto, es al Madrid y en concreto en la Champions. Pues yo con el Sevilla creo que también pasa eso en la UEFA. El Sevilla ha estado tantas veces en la cuerda floja en la Champions y le han salvado cosas rarísimas. En la Europa. Perdón, en la Europa League. Y le han salvado cosas rarísimas. Un gol de Palop en el minuto 93 en Donetsk. Un gol de Enviá en el minuto 93. Tú ves cosas mágicas todavía posibles ahí en No, temporada. no la puedes tirar.
No la puedes tirar porque al final... Pero a San Paoli parece que... O sea, no te digo, no lo es todo, yo pero... no sé si San Paoli- uf, yo no sé si San es un Paoli poco marrón, ¿eh? Yo no sé si San Paoli la va a tirar o no, pero lo que yo sí te digo es que nadie en el club le va a decir a San Paoli tírala, y que si San Paoli la tira, se va a poner piedras en su tejado. ¿Por qué? Pues porque al final yo soy de la teoría de que los escudos pesan. Y siempre estaré en esa corriente. Tú te enfrentas al peor Real Madrid en la Champions y el peor Real Madrid en la Champions te va a meter 5. La Champions pasada. Porque el año pasado, y esta anécdota se la cuento a todo el mundo, y es, yo estaba en mi caseta en la feria, Buah, y llegó mi cuñado y me dijo, Dios mío. va perdiendo el Madrid 0-1. Y le dije, genial. Y me dijo, en el 91, gol del Madrid, pero ya están en el descuento, ya no va a meter otro. Y le dije, es el Madrid. Y a los 5 minutos me dijo, gol del Madrid. Y le dije, pues escúchame, en la prórroga... Y te llamó Florentino después. No, dijo, Edu, lo sabías. En la prórroga ni lo veas. Dorsal de leyenda, Edu. En la prórroga ni lo veas, porque si han remontado No, un está, partido, eso la prórroga va a está ganar. claro, pero Blete, esto, o sea, es verdad que el Sevilla tiene una historia en la Europa League, ¿no? Es así. ¿Tú lo ves así? O sea, ¿ves al Sevilla con todo lo que estamos viendo esta temporada? ¿Lo ves haciendo algo en Europa o ninguna posibilidad? Por supuesto que tiene posibilidades. O sea, ¿crees tú en esa mística del Sevilla con esta competición? Para mí tiene más posibilidades de ganar la Europa League que de entrar en Europa League. Sí, es que es así. O sea, ¿ves Además, parecerá una tontería, pero yo soy, para el tema del fútbol, soy muy supersticioso para esas cosas. Es curioso que le toque el PSV, tío. ¿Sabes? Volver al Philips Stadium, ¿sabes? Es que como que la cabeza, en un año malísimo para el club, dices tú, ¿será por algo? No, ¿Será por algo? Y al final dices tú, ya empieza la cabeza te pones así a ver pajaritos y dices tú, yo la verdad es que creo que objetivamente con los equipos que hay este año me parece complicadísimo. Pero bueno, pero es lo que tú dices. Es de las Europa League más complicadas de los últimos años. Pero es verdad y es cierto que esto es muy fácil. Y al final, yo siempre he dicho que lo complicado es ganar una liga, ganar una Champions, a mí me ha parecido más fácil siempre ganar la Champions que ganar la liga. Porque la Champions al final, si tú tienes un par de sorteos medio buenos y te tocan dos equipos claro, para si es que es lo que has dicho del Madrid. O partidos Madrid, puntuales como la última UEFA del Sevilla, al final te metes tú el partido del Manchester. No, es verdad que si hay un equipo que puede tener esa que... similitud a la hora del Madrid en esta competición es el Sevilla. Claro, la cuestión es, ya sabemos todo, el desgaste que conlleva ahora, la situación que está en la Liga, el partido fundamental. Lo decía Miguel, yo creo que es que San Paoli piensa lo mismo que Miguel. Dice, cuidado que si le ganamos al Rayo, todavía nos enganchamos ahí. Pero hay dos futbolistas, y perdona, Blete, hay dos futbolistas que el otro día en el minuto 90 y 93 fuerzan una amarilla para no jugar en Vallecas y van a jugar de titular. Bien apuntado ahí. Por tanto, porque los dejémoslo ahí. Jugadores no son tontos. El próximo jueves, saben lo que significa la competición. Vamos a salir de dudas y lo contaremos aquí el próximo lunes, por supuesto. ¿Qué ha pasado ahí con ese Sevilla europeo? Si vuelve el Sevilla europeo, sí, es el Sevilla que está dando bandazos esta temporada, pero que ahora parece que encuentra el buen camino. Se nos acaba el bloque ya, señor, y tengo que despediros. Miguel, me da pena despedirte porque estaba disfrutando. Estaba disfrutando, tío. Estaba yo como el mediocentro del Sevilla el otro día. Estaba tocando bola ahora bien a gusto. Además te veía la ilusión en la cara. Total. Me falta el color nada más y poco más. Te emplazamos aquí cuando tú quieras estar Yo te digo, ha sido un placer, tío. Me ha encantado compartir este reto con ustedes, incluso hasta con el caballero Blete, que lo seguía por redes, pero no sabía que podía ser hasta tan buena gente siendo Verderón. Ojo, cambia mucho. Es verdad que en persona a las redes muchas veces nos dejamos llevar por la crispación. Ya te digo, ha sido un placer, encantado. Y ya te digo, otro día, cuando ganemos la Europa League, me dice, ¿te acuerdas que lo dije? Ojo, Miguel, quédate ahí, queda esa invitación ahí. Blete, un placer tenerte aquí, ¿eh? Yo te digo lo mismo, si el Betis gana la Europa League también, que está Ojo, ahí, que el Betis vuelve ya, claro. El Betis vuelve en marzo, el bien 9 de apuntado marzo. ahí por Blete, no nos olvidemos del Betis, que el Betis está en Europa League en una fase ya superior. ¿Te has pasado bien o qué? Me lo he pasado genial, Fran. Pues aquí te esperamos, ya te seguimos por Twitch y por todas esas cosas que además tú comunicas muy bien por todos los canales. Y Edu Sanilla, que se va a quedar conmigo porque nos queda mucho por hablar de nuestro fútbol, del derbi de filiales, del Sevilla Atlético, del Betis Deportivo, del Valencina Fútbol Club, que nos vamos a detener hoy, y también las cocodrilas enseguida aquí en Grada 101, ya lo saben, la casa del fútbol sevillano y del deporte Sevilla. Ya hemos hablado bastante del Betis, del Sevilla,
toca hablar un poquito de nuestro deporte sevillano más cercano. Vamos a hablar de nuestro fútbol provincial, que lo va a traer Edu Saniñas, que sigue aquí con nosotros. Tú no te has ido. No, Edu, porque sabe que hoy hay temas interesantes. Y el polideportivo y el fútbol femenino en esta ocasión, que nos trae nuestra Patri Rodríguez, que volverá la semana que viene, pero nos lo trae nuestro Álvaro Muñoz. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Fran. ¿Cómo estamos? Muy bien, estupendamente. Pues si traemos invitada de excepción, ¿no? De lujo. Yo creo que cada semana nos vamos superando un poquito más, ¿eh? Bueno, estamos ahí cerquita, nosotros haciendo todo lo posible por estar cerca del deporte sevillano. Y está con nosotros una de las capitanas de las cocodrilas de rugby de Sevilla, de nuestro club referencia en el rugby femenino, Cristina González. Pepi, ¿qué tal? Muy buenas. Te iba a decir tarde, noche, ya no sabemos dónde estás, ¿verdad? Porque hay tantas cosas. Buenas tardes, Fran, muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que quiero preguntarte, oye, qué bien, ¿cómo os sentís vosotras en el rugby? Qué bien está yendo el equipo, ¿no? La verdad que sí, que el equipo, bueno, ahora mismo estamos primeras en División de Honor, en la máxima categoría a nivel nacional, y la verdad que estamos forjando un equipo con una muy buena base. Tenemos jugadoras que llevan desde las escuelas jugando de nuestra cantera, jugando con el equipo, y también tenemos el refuerzo de jugadoras internacionales que hacen, pues bueno, subir un nivel, y hay muchas sinergias entre todas nosotras, y la verdad que muy buen grupo. Antes de empezar con el rugby, la gente se preguntará, oye, Cristina González, ¿por qué le dicen Pepi? Porque sí, Pepi, porque en el rugby te ponen mote, ¿no? Bueno, el rugby siempre pone mote, eso va con el deporte, y además, bueno, como ya tengas la suerte de llamarte Cristina, que cuando yo llegue al equipo éramos 5, pues lógicamente tenía que caer un mote. Y dice, Pepi, ya está claro que sí. Efectivamente. Claro que sí. Estábamos hablando, ¿no?, de la categoría en la que os encontráis vosotras. ¿Cómo de difícil, Pepi, es estar ahí primeras en la máxima categoría nacional, estamos hablando? Sí, pues la verdad que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, tanto por parte a nivel individual de cada una de las jugadoras, porque a día de hoy ninguna jugadora puede vivir del rugby, y entonces todas o estudian o trabajan, lo compaginan con estudios o con trabajo. Entonces hay mucho esfuerzo por parte individual de las jugadoras, pero también hay muchísimo esfuerzo por parte del club. Gracias a los patrocinadores que tenemos, nos conseguimos mantener con un nivel muy alto a nivel de servicios que tenemos, de gimnasios, de instalaciones. Tenemos mucha suerte en ese sentido, pero hay muchísimo trabajo detrás por parte del club que la verdad que nos apoya, y gracias a eso estamos ahí. ¿Cuántas veces entrenas? Hablabas tú de eso de compaginar, ¿no? Que siempre, yo creo que hay que ponerlo en valor. Ese esfuerzo que hacen los deportistas, en este caso no profesionales, o que no viven de ello, porque profesionalidad tenéis toda la del mundo. ¿Cómo es vuestro día a día? O sea, ¿cuántos días entrenáis a la semana? ¿Cómo lo hacéis? Pues el grupo en conjunto entrena 3-4 días, algunas que tienen una parte técnica conjunta a la semana, y luego individualmente todas vamos al gimnasio entre diariamente o los días que cada una pueda, más el partido del fin de semana. Claro, o sea, digamos que el rugby requiere mucha preparación, Pepi, que esto no es una cosa que la gente se pueda pensar. No, uno tiene que tener una constancia todos los días, aunque no vivas de eso. Sí, no, efectivamente, porque además, bueno, cuando la máxima categoría no te puedes plantar en un partido sin haber cogido una pesa, la verdad, sobre todo porque te puedes hacer daño y hay que estar físicamente en las condiciones óptimas. Pero es que además eso, hay una parte técnica muy importante, es un deporte de equipo por excelencia que se dice, porque necesitas que cada jugadora, siendo cada una de su padre y de su madre, ¿no?, como se dice, conecte con la otra, porque si no el equipo no funciona. Es decir, en rugby da igual quién marque el ensayo, siempre va a ser una jugada de equipo. O sea, siempre todo va a venir del placaje anterior, o el contraataque, o el pase, o la visión de juego de la que ha dado la patada. Es un deporte que necesita mucho esa coordinación entre todas las jugadoras. Entonces, la verdad que eso, que necesitamos entrenar mucho juntas para comprendernos, enterarnos dentro del juego. Para tener esa conexión, ¿no? Exactamente. Sí. Claro, hablabas tú de la internacionalidad un poco de las jugadoras. ¿Cómo es vuestro equipo? Es decir, ¿tenéis muchas jugadoras de fuera, de la cantera aquí de Sevilla, para que la gente en su casa se Pues la verdad sitúe? que tenemos un poco de todo. Tenemos la suerte de tener 5 jugadoras internacionales de fuera de España, 4, una es chilena, las otras 4 son de Oceanía, voy a decir, porque me voy a liar un poco, sí, de Nueva Zelanda, Tonga, Australia. Que allí 4, es un deporte que, bueno, allí es un prioridad. Deporte con el que nacen, y la verdad que esas niñas dan un valor añadido de las que aprendemos muchísimo. Claro, se pregunta la gente, oye, ¿cómo llegan esas chicas desde Nueva Zelanda hasta aquí? ¿Es porque el club tiene un nombre ya en el rugby? Es porque el club tiene un nombre, efectivamente. Llevamos 5 años en la máxima categoría, 2 de ellos ya hemos ganado, con lo cual, bueno, pues
el estatus del club, la verdad que está el nombre ya empieza a sonar. Y luego, bueno, pues existen, ¿cómo lo llamaría? Observadores, no. Sí, claro, bueno, scouting, ¿no? Scouting, sí, entonces, bueno, ponen en contacto a las jugadoras que tienen interés en jugar fuera con los equipos que tienen interés en traer claro, jugadoras. Los ojeadores Exactamente, ojeadores que, bueno, pues nos ponen en contacto y al final pues se crean esas sinergias. También tenemos la suerte de que como ya llevamos varias temporadas que podemos traer fichajes de fuera, ya las propias jugadoras se ponen en contacto, hablan de nosotras con sus propias jugadoras, compañeras de equipo de donde juegan en casa, y ellas mismas también, oye, pues me interesaría, ¿no?, tener la experiencia de poder jugar en Europa. Pepi, ¿tienes tú lo sabes mejor que nadie, la sensación de que no se os reconoce como se debería por la dificultad que tiene estar ahí en máxima categoría del rugby nacional femenino, las primeras? ¿Qué sensación tenéis al respecto de esto? Por supuesto, está claro que la visibilidad es mucho menor, ¿no?, de la que el equipo se merece. Diré que no solo nuestro equipo, sino cualquier deporte minoritario, cualquier deporte femenino, es la realidad, ¿no?, que tenemos en nuestra sociedad hoy en día. Creo que estamos trabajando muy bien, creo que estamos trabajando en ello, que se están haciendo cosas muy bien, como por ejemplo, bueno, pues esta propia entrevista, ¿no? Le agradecemos mucho porque nos da una visibilidad que de otra manera pues no tendríamos, y lo comentaba antes con Álvaro, que es muy importante que este tipo de deportes se conozcan y se hable de ellos, porque creo que la sociedad sí tiene interés en estos deportes, en saber, ¿no?, que en su propia ciudad se juega a este nivel, y por falta de que los medios de comunicación pues lo promocionen, se desconoce. ¿Dónde puede ir la gente a veros, Pepi? Bueno, pues nosotros jugamos en la Cartuja, aquí al ladito. La entrada suele ser libre. ¿Cuándo suelen ser los partidos? Suelen ser los domingos. Ahora mismo estamos en un parón, ahora en febrero, porque hay selección nacional. Entonces, bueno, pues para un poco no interferir con la competición, cuando hay competición nacional se paraliza la competición. Cuando hay competición internacional se paraliza la nacional, para que al final pues las jugadoras que se nos van, el fin de pasado jugaron contra Italia, la selección española absoluta y la sub-20, y tuvimos la suerte de tener 8 jugadoras. O sea, fíjate lo que estamos hablando. Sí. Que estamos hablando de que en el equipo de rugby femenino de Sevilla, en las Cocodrilas, estamos hablando de que hay jugadoras en la selección nacional, primeras en la primera categoría a nivel nacional. Álvaro, aquí siempre, en Sevilla, el rugby siempre ha sido importante, dentro de que evidentemente el fútbol al final siempre se lo termina comiendo todo, pero que estamos hablando de que aquí hay un nivel de rugby muy alto. Es que vamos a matizar que tanto en la parte femenina como en la masculina somos líderes nacionales, y eso hay que dejarlo claro, que es que Sevilla es una ciudad que abandera el rugby por todos lados, y lo estaba diciendo antes Pepi, que es que hasta a niveles internacionales, que es que nos enfrentamos, lo estábamos comentando con Pepi, a Italia, que es uno de los países más importantes en cuanto a rugby en Europa. Hicimos buen papel y hay chicas pues de aquí de las Cocodrilas que están jugando esta clase de partidos. Claro, eso a lo que decía, a colación de lo que decía Álvaro, Pepi, el objetivo del club, entiendo, vosotras es quedar campeones en la primera categoría. ¿Hay algo más por arriba? ¿Peleáis por algo más o ya digamos que, lo comentabas tú, porque yo entiendo que muchas chicas que practican el rugby tendrán ese sueño de poder vivir de ello, ¿no? Sí, bueno, efectivamente hay mucho trabajo aún que hacer ahí, pero bueno, además de cuando uno gana la competición nacional, optamos a jugar la Copa Ibérica, que más jugamos hace 2 findes, creo que fue, contra el campeón de Portugal, que en este caso pues fue el Sporting de Lisboa. Ya hemos jugado 2 veces este torneo, porque ya es la segunda vez que ganamos la liga, y las 2 veces hemos conseguido salir victoriosas, con lo cual, bueno, pues tenemos esas 2 copas ibéricas también. O sea, que esta es infranqueable últimamente, ¿no? Por eso te decía, que una jugadora como tú, ¿qué objetivo tiene? O sea, ¿cómo crees tú que se puede seguir subiendo escalones en esa lucha por poner al rugby en el sitio que se merece? Bueno, yo creo que todo parte de los clubes. Para empezar, hay un trabajo que se está haciendo muy bien por parte de los clubes. Desde pequeños ya hay muchísimas niñas en nuestras categorías base, cada vez hay más, y eso es algo de admiración. Pero hay que seguir trabajando ahí para que cada vez más niñas y niños, pero en nuestro caso, ¿no?, bueno, pues más chicas conozcan este deporte, conozcan los valores que tiene, el respeto que se tiene tanto dentro como fuera del campo, a la figura del árbitro, la figura del equipo, de los entrenadores. Hay un aura alrededor de este deporte que la verdad que se contagia, y que, bueno, que yo invito a todo el mundo a conocerlo, porque se contagia además. Es verdad que se habla mucho siempre de ese tercer tiempo, de esa honestidad que hay en el rugby, Álvaro.
tienes a Pepi para que le preguntes cosas interesantes que tú siempre apuntas, claro. Mira, pues le voy a preguntar por una figura en vuestro club, que es la de Mariola, ¿no? Que es la fundadora de esa parte femenina. ¿Qué representa para vosotras? Porque nos estuvo comentando también hace poco que incluso se lleva a jugadoras al hospital, que incluso comen en su casa. ¿Qué papel tiene? Porque es que sois una familia prácticamente. Totalmente, vamos. Si algo define a nuestro club, a las Cocodrilas, es la familia. Y si alguien representa esos valores, es Mariola. Mariola lleva, pues yo te diría toda la vida, yo no llevo tanto en el club, pero toda la vida, efectivamente es nuestra actual presidenta, lleva ya casi 8 años creo de presidenta del club, pero muchísimos más trabajando por este deporte y probablemente los que le quedan. Es una persona que, bueno, a nivel, pues eso, como figura del rugby ha jugado mundiales, de las personas referentes en Andalucía sin duda de este deporte, pero que además que sigue trabajando día a día. Todos los días tiene algún lío, es más, cuando pasan 2 días y no ha habido revuelo de algún tipo, pregunta, oye, ¿estáis todos bien? ¿Ha pasado algo? Porque yo necesito, o sea, algo tiene que pasar siempre en el rugby, y eso, y Mariola es una persona que desde lo más arriba hasta eso, que una jugadora se ha hecho daño, da igual la categoría, que puede ser la internacional o puede ser una sub-15, está llamando a los padres, está preguntando cómo está, si hace falta la lleva al hospital, si hace falta hablar con el seguro, con el médico, con quien sea, es, bueno, pues el modelo a seguir, yo creo. Qué bonito es eso y qué clave, ¿no? Qué clave y qué digno de admirar en las Cocodrilas aquí en Sevilla. Seguramente esa es la raíz del éxito del club, Pepi. Bueno, es uno de ellos, sí, está claro que tener figuras como Mariola y, bueno, hay muchísima más gente detrás, lógicamente, pero sí, gente que hablas con ella y que te contagia de todo todo, ¿no? Todo lo que... No, fíjate, además yo creo, bueno, yo he escuchado antes el primero, tengo una niña pequeñita, yo si te escuchara, seguro que muchos padres que nos estén viendo dirán, podrían pensar al principio, apuntar a su niña al rugby, va a recibir algún golpe, va a ser muy duro, pero transmitiendo eso que tú transmites por parte del club, la idiosincrasia del equipo, estoy seguro que le llega a mucha gente para fomentar y apuntar a sus hijas allí a que disfruten con vosotras. Sí, yo los invito porque la verdad que, bueno, que desde fuera yo creo que más por desconocimiento que otra cosa puede parecer un deporte violento o muy agresivo, para nada. Es un deporte muy técnico donde cada uno de los golpes, por así decirlo, de los placajes está muy controlado, cada vez además es más seguro, cada vez las leyes del rugby hacen que van siempre en favor de la seguridad del jugador, cada vez los placajes se permite menos que sean peligrosos, en cuanto hay algún tipo de signo de peligrosidad afuera, de tarjeta, porque siempre se intenta evitar y siempre se intenta, pues eso, priorizar la seguridad del jugador por delante de todo, además de que, bueno, es un deporte divertido, divertidísimo, como pocos, y eso, donde se crea un nivel de grupo, eso, que llegas a ser casi familia, vamos, los que somos de fuera de Sevilla, si yo pienso a quién tengo que llamar, muchas veces las primeras personas que se me ocurren siempre son personas de rugby, ¿no? A quien acudir cuando tengo cualquier problema en lo que es una ciudad que no es la tuya. Pepi, pues lo he dicho, a mí me ha encantado escucharte, de verdad que me has transmitido, y creo que eso es muy importante, lo bonito que tenéis allí, porque no se puede describir con otra palabra, y a mí, porque mi hija tiene 1 año y medio, pero si no la estaba llevando ya la cartuja, ¿eh? Bueno, a partir de que empiece a andar... Ya pueda ya... Sí. Pues sin duda, te lo digo de verdad, que te agradezco mucho que nos transmitas a nosotros aquí en la mesa, a la gente que está en sus casas, bueno, ese toque especial que tienen las Cocodrilas de rugby de Sevilla, y que gracias por transmitirnos eso, ¿no? Yo creo que lo bonito que es un deporte al que no se le da realmente el foco que tiene, o sea que te lo agradezco mucho. Nada, yo agradezco de parte de todo el club, de todo el equipo, la visibilidad que nos dais, que la verdad que es muy, muy importante para nosotros. Vamos a estar muy pendientes aquí cada lunes. Álvaro nos tiene que traer la actualidad de las Cocodrilas, eso es así. Por supuesto, ahí estaremos. Pues muchísimas gracias a Pepi, que se va a quedar con nosotros un poquito porque tenemos que hablar de nuestro fútbol también cercano, que lo habíamos aparcado, aunque antes Álvaro nos haga el repaso del deporte sevillano. Álvaro, ¿qué ha pasado este fin de semana? Pues no tenemos del todo muy buenas noticias, pero bueno, vamos a contarlas también. El Betis Baloncesto, que ha vuelto a caer pese a la victoria en el partido anterior, pero ha plantado muy buena cara al Juventud, ¿eh? Está el equipo volviendo un poquito Los fichajes nuevos, sí, los fichajes pues nuevos, pero seguimos fuera del descenso, por lo cual muy buenas noticias. No tantas para el club de baloncesto femenino en Sevilla, que ha caído en Almería
por muy poca puntuación, pero es una mala noticia, ya que el equipo parecía que con esa también última victoria podía salir de esos puestos bajos. Está ahí peleando el equipo de Prieto, ¿no? Sí, pero poco a poco, que como dijo Prieto, esto es una carrera de fondo que ya queda mucha temporada. En cuanto a rugby masculino, pues no ha habido esta jornada. Y luego también de fútbol sala tampoco ha habido porque se ha disputado la Copa de España, que no ha sido en Sevilla, pero la ha ganado un equipo andaluz, que es el Jaén, y de aquí le mandamos la enhorabuena. Por supuesto que sí, estamos pendientes de los equipos sevillanos y también, por supuesto, de los eventos que se disputan aquí en nuestra ciudad. Un evento importante, Edu, fue este fin de semana el derbi de filiales entre el Sevilla Atlético y el Betis Deportivo. Un poquito de drama en la previa y también en el partido, ¿no? No, el partido, en cuanto al fútbol, fue lo de menos. Yo creo que, de hecho, de lo que más se está hablando en el partido es de los problemas que hubo en el arbitraje, ¿no? Hay 2 penaltis para cada equipo que no se señalan, hay un gol anulado al Betis que yo todavía me pregunto por qué lo anula, porque creo que ni el árbitro sabe todavía por qué se anula ese tanto. Y bueno, problemas graves para los dos equipos, ¿no? Yo creo que estuve viendo el partido, no lo pude ver en directo, pero sí que lo vi en diferido. Y a mí tanto Sevilla Atlético como Betis Deportivo me dejaron mal cuerpo, porque creo que son dos equipos que este año tenían la vítola de favoritos, porque venían de una categoría superior. Fíjate lo que estamos hablando, la situación actual. Bajaban de primera federación y tenían la vítola de favoritos. Y es que todo lo contrario, el Sevilla va último con 18 puntos, empatado con el Utrera. Y el Betis está 2 puntos por encima del descenso y yo creo que... ¿A 8 el Sevilla? ¿Cuánto? ¿A 8 de la salvación? A 8 de la salvación el Sevilla. Lo que estamos hablando. 8 de la salvación, son 13 jornadas las que quedan. Es cierto que ayer se respiraba, y te lo digo porque obviamente he hablado con gente, y se respiraba que podía ser el último partido de Antonio Hidalgo en el banquillo. O sea, al parecer va a aguantar hasta la siguiente jornada como mínimo. Yo creo que cada minuto de Antonio Hidalgo en el banquillo es un minuto perdido. Yo creo que se ha confiado en alguien de fuera de la casa, habiendo profesionales válidos en la casa. De hecho, solo hay que ver el rendimiento del Sevilla C en tercera federación, una categoría por debajo. No varía tanto la historia en tercera federación y en segunda federación. Y Juanito Díaz pues conoce a los jugadores, los ha tenido en categorías inferiores. Se prefirió apostar por un entrenador de fuera y yo creo que por mucho menos echó a Alejandro Acejo. Por lo tanto, yo creo que debería ser el último partido. Y en cuanto al Betis, pues el Betis ha mejorado con los fichajes. Creo que le han cambiado un poquito la cara al conjunto verde y blanco, pero ayer no le ganó a un Sevilla muy pobre. Es verdad que debería haber ganado, porque mete un gol legal y se lo anulan, pero al final no gana, ¿no? Entonces está ahí 2 puntitos por encima, aunque yo creo que el Betis, con los fichajes que ha hecho, no va a pasar apuros. Con quien sí tenemos buenas noticias es con el Utrera. Que por fin, ¿no? Que estábamos hablando que no levantaba cabeza. Aunque déjame antes de ir con el Utrera, porque Álvaro estuvo allí en el partido. Álvaro, ¿tienes la misma sensación que Edu? Sí, exactamente la misma. El juego para mí también fue nulo, es que fue creo que lo de menos. Un arbitraje que yo creo que el árbitro quiso demasiado, creo que protagonismo incluso. Entre el árbitro y que le pesa la situación a los sí, dos equipos, sí, porque lo estábamos comentando antes con Edu, es un árbitro que suele sacar muchas tarjetas, que se le fue el partido en la primera parte con una tangana y que no se respiró fútbol en el partido, se respiró mucha tensión de dos equipos muy necesitados y que al fin y al cabo incluso una grada crispada y un juego prácticamente sin ilusión, un Sevilla muy cabizbajo, un Betis que lo intentaba, pero es cierto que las decisiones arbitrales pues no le favorecieron, pero es cierto que también hubo una cal y una de arena para ambos equipos y que al fin y al cabo pues no se pudo vivir el ambiente de un gran derbi. Así fue, evidentemente, es un partido que bueno, yo creo que muestra un poco el nivel de los dos equipos. Edu, hablamos, el Utrera, buena noticia. Buena noticia del Utrera, que venció 1-0 al Mancha Real. No le sirve para mucho, pero le sirve por lo menos para agarrarse a la situación y es la clave. Yo creo que el Utrera, la clave para estar en la pelea hasta el final va a ser hacerse fuerte en el San Juan Bosco. Sí. ¿No? Entonces yo creo que ahí es donde de verdad tiene que tirar hacia adelante. Y después en tercera federación, que también tenemos buenísimas noticias. De los 5 primeros clasificados, 3 son sevillanos, hay 4 en la categoría, el otro es verdad que va el último, que es el Coria, que volvió a perder 0-3 ante el Jerez Club Deportivo, el que estuvo en primera división. Sí. Y el Sevilla, que consiguió un empate, el Sevilla C consiguió un empate 0-0 ante el Córdoba B, que era el segundo clasificado, ha caído hasta la 4ª posición. El Gerena ganó 3-0, se mete nuevamente quinto.
y el antoniano, que ya no es casualidad, pero ganó y, ¿a que no sabes qué? Volvió a dejar la portería cero Brian Hill. No, la racha está siendo espectacular, ¿eh? O sea, Yo- es que esto, el día que le marquen un gol, yo vamos no a digo tener que nada, hablar no de digo ello. nada y lo digo todo. Pero bueno, el resumen lo hacías tú, ¿no? De 5 equipos de la categoría, los 5 primeros puestos o 4, o sea, que estamos hablando de que el fútbol sevillano está ahí haciendo una temporada absolutamente magnífica. Vamos a centrarnos un poquito en el Valencina. Pues sí, Valencina Fútbol Club. teníamos ganas de hablar. Además está por allí nuestro amigo Antonio Ponce Antonio Ponce, qué grande. en qué las grande. redes sociales. Y un club que está haciendo las cosas muy bien. Decían, ¿queréis hablar de fútbol modesto? Pues más modesto imposible. Nos vamos hasta la última categoría del No, fútbol. aquí le damos, aquí grado 101, sitio de todos los equipos sevillanos. Ahí está Hasta- la Valencina haciéndolo espectacular. Haciéndolo muy bien. Es verdad categoría. que ya nos ha pasado 2 veces que hemos preparado el programa y el equipo del que hablamos ha perdido ese fin de No semana, volverá- a pesar de hacerlo bien. Pero nos pasó con el Diablos Rojos. Cierto, la cierto. Pero eso semana- no lo digas, Edu, Nos que, pasó- que queda mal, nos tío. pasó el Diablos Es Rojos. que la racha empieza a partir de... Cuando de ahora. llame la gente, a partir Antes, de cuando se ha ahora, hablado antes, no imputa, ¿eh? Claro. No estábamos aquí todavía. cuando yo llamo a la gente ya los miércoles, los jueves para preparar el programa de la semana siguiente, me van a decir que no, no. que ya lo hablamos el domingo por la noche. Pero no, pero es verdad que ha perdido contra el Espartinas, que es su más cercano perseguidor. Está con 42 puntos, 41 tiene ahora el Espartinas, pero está haciendo una temporada muy buena. Está en el grupo segundo de la tercera andaluza. Ahora mismo estaría en puestos para ascender a esa segunda andaluza. Y se están haciendo allí muy bien las cosas. Tú dices, Te digo, trabajando se están bien, haciendo- peleando. se están trabajando bien, tanto en el club como alrededor del club, ¿no? Ahora lo hablábamos antes con Blete, lo hablábamos antes con Miguel, la importancia de las redes sociales. Y allí, por ejemplo, pues tenemos la constancia de que hay un compañero nuestro que los dos No, lo por conocemos supuesto, muy bien. es que comunicativamente es fundamental en esta categoría hacer llegar a los aficionados pues el buen hacer del equipo y lo bien que se está trabajando en el club. Fíjate que nos mandaba un saludo a un hombre que es clave en el Valencina. Su presidente nos decía esto. Muy buenas, soy Paco Ruiz Contreras, soy el presidente del Valencina Fútbol Club y desde aquí le mandamos un saludo al programa Grada 101. Ahí estaba el saludo del presidente, Pues, porque está ahí, porque sabe que Grada 101 es el amuleto. Edu, no intentes desmontarlo. Ahí teníamos el saludo del presidente y ya te digo, un equipo que está haciendo muy bien las cosas, un equipo que quiere conseguir el ascenso a segunda andaluza y es el primer paso. Es verdad que se están poniendo las bases para un nuevo Valencina y desde aquí pues le vamos a mandar todo el apoyo del mundo y vamos a contar muchas cosas buenas, que no Por solo vamos a supuesto. contar las derrotas. Por supuesto, el abrazo más cariñoso y un beso enorme a Antonio Ponce, que está llevando ahí, un periodista espectacular que está llevando ahí, como debe de ser, las redes de un club tan grande como el Valencina, tan importante en nuestro fútbol sevillano y que está haciendo una temporada, como decía Edu, espectacular y con visos de subir de categoría. Vamos a hablar también del fútbol femenino para darle la pincelada, hoy que no está Patri, pero nunca se nos olvidan, Álvaro, nuestro Cajasol Voley. Es que ahí, si no- está ahí, pero si están nuestras chicas que están haciendo un temporadón. Un temporadón y que han vuelto a ganar. Es que si no lo comento, creo que Fran Vergara creo que nos puede asesinar a todos. No, aquí. ya está, bueno, yo ya te tenés enfilado, venga, remátalo. No, que han vuelto a ganar por 3-0 con un auténtico partidazo y que se siguen manteniendo en el playoff en cuarta posición, muy cómodas y por el camino a luchar hasta el final de la temporada. O sea, están haciendo, bueno, si es que, claro, se parece que se repite uno diciendo que la temporada de los equipos está siendo espectacular, pero es que solo estamos contando cosas buenas de deporte sevillano. Por eso teníamos que darle su sitio aquí en Grada 101, ¿no? Si no, esto no fuera otra ciudad, que los equipos no van tan bien, pero aquí tenemos la suerte de que los equipos en las diferentes categorías están yendo como un tiro, como un cohete hacia arriba. Vamos a terminar hablando eso de fútbol femenino, en el que el Sevilla ha pegado un cambio radical, Edu, y está ahora, bueno, yo no sé, decía Patrick que no llegaba a los puestos altos, pero oye, no deja de ganar. Mira, ayer en concreto vi el partido y lo hablaba con Patri por privado y se lo decía, le decía, es verdad que en la entrevista que ella le hizo a Amanda San Pedro, Amanda se lo decía que en la primera vuelta no se conocían, tenían que cuadrar todavía un poquito de cosas. Además, antes Pepi nos lo ha dicho que es importante también tener la conexión. Tener Claro esa que sí. conexión con las compañeras y la realidad es esa. La realidad es que ahora parece que la segunda vuelta las ha cambiado por completo. El otro día van a Zubieta a jugar contra la Real Sociedad, que es un auténtico equipazo, y hace un partidazo. De hecho,
Si no lo habéis visto, 0-3, lo tenemos 0-3. por ahí. Si veis el segundo gol de Tony Payne, es una auténtica barbaridad. Se va en carrera desde el centro del campo y acaba definiendo a la escuadra. Así que muy bien el Sevilla, no tan bien el Betis. Claro, es que y te tengo que decir, en favor de Patrick, que además lo clavó cuando empezamos con la sección en el programa, el Betis estaba por delante y había ganado el Gran Derby. Y ella mantenía que el Sevilla era el equipo que tenía que tenía esa plantilla para aspirar a la parte alta y no tanto el Betis. Y efectivamente el equipo se ha caído, Álvaro, se ha caído el Betis. Sí, totalmente. El Betis Femina se ha caído. Desde décimo por partido, el Betis ha jugado 11 encuentros y solo ha ganado 1. Es que Es una estadística demoledora, ¿eh? Muy ¿Cuánto está ahora por encima del descenso? Creo que son las siguientes pues que irían en el descenso. No, Ahí claro, están antepenúltimas, ¿no? Pero que cada vez... Claro, un punto por encima del descenso. Eso es lo que te digo. O sea, un punto por encima de la Lama. Y de milagro, Edu, porque ya mantener una estadística así es muy difícil. Y lo peor no es solo estar un punto por encima de la Lama, sino las sensaciones que está dejando el Betis femenino. De hecho, el otro día pierde 0-1, pero el Valencia también falla un penalti. Claro. Son las sensaciones que no son nada buenas. Y que hay que cambiarlas. Y todo lo contrario que lo del Sevilla, que es verdad que al principio empezó un poco mal, pero es mejor empezar mal y acabar bien que empezar bien y acabar mal, porque entrar en esa inercia negativa te perjudica mucho. Y hay que evidentemente, hay que cortar esa racha cuanto antes, porque si no el equipo, en el momento que se meta debajo ya, sí que puede que no salga de ahí. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias a ti, Fran, por supuesto. Muchas gracias, un placer siempre tenerte aquí, que nos traiga los datos clave, ¿eh, Edu? ¿Te has fijado o no? Los datos clave, los deportes importantes. Espectacular. Está el hombre ahí en redes sociales haciendo una labor encomiable, como la tuya, trayéndonos nuestro fútbol provincial, Edu. Maravilloso. Placer, La próxima semana vamos a intentar hablar de un equipo que gane. Ojo, no. Ya, esa estadística ya la borramos, eso ya no, esta parte del programa la cortaremos. A partir de ahora, todo lo que gane, todo lo positivo aquí. Tendrá aquí cabina. Pero por lo menos estamos ahí, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí en un nuevo programa de Grada 101. Ya lo saben, el lunes que viene, su cita fija aquí en 101 Televisión Sevilla.